Saludos y bienvenidos a otro episodio más de Leyendo el Evangelio de Lucas. En el día de hoy vamos a estar estudiando el capítulo número 19. Y en este capítulo vamos a estudiar muchas cosas. Y ya estamos acercándonos a el clímax, ¿verdad? Lo más importante de este libro, que es la crucifixión y la resurrección de nuestro Señor Jesús. En el día de hoy vamos a ver cómo Jesús llama a Zaqueo y cómo lo saca de esa vida y lo trae a una vida buena. Vamos a ver también la parábola de las 10 minas. ¿Qué significa eso? ¿Qué son las minas? ¿Cómo eso aplica a nosotros? ¿Cuál fue el propósito de esa parábola? Vamos a ver la entrada triunfal del Señor Jesús, montado en su burrito, llegando a Jerusalén y todo el mundo celebrando. Vamos a ver también por qué Jesucristo cuando mira a Jerusalén llora. Y eso es bien importante para conocer el corazón de nuestro Señor. Y por último, vamos a ver la maldad que hay en Jerusalén. Toda la maldad y todos los problemas que hay en Jerusalén lo vamos a ver en el día de hoy, comenzando desde el principio hasta el final de este capítulo. Y esto obviamente impacta en cómo nosotros vemos a las personas que rechazan al Señor Jesús y lo que el Señor Jesús va a decir de Jerusalén y de las personas que viven en Jerusalén por causa de este rechazo. Espero que sea un capítulo muy emocionante, de mucha edificación para todos nosotros y que podamos aprender del Señor Jesús, glorificar a Jesús y vivir una vida que sea transformada por su palabra. Antes de comenzar, vamos a orar para que sea Dios quien nos dirija en esta clase, ¿verdad? En esta enseñanza en el día de hoy. Bendito Dios, te damos gracias por darnos la oportunidad de estudiar tu palabra, por darnos la oportunidad de estudiar el capítulo 19 de Lucas. Te pedimos, Señor, que por medio de tu Santo Espíritu tú obres en nosotros para que podamos tener entendimiento, para que esta palabra transforme nuestros corazones, transforme nuestras vidas, que podamos nosotros vivir una vida que le agrade a Jesús y que sea para tu gloria y para tu honra. Y te pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos a comenzar, como hablamos, con el primer tema, que es Jesús llama a Zaqueo. Comenzamos con el versículo número 1. Y dice, cuando Jesús entró en Jericó, pasaba por la ciudad. Vamos a recordar que Jesús, la mayoría de su ministerio estaba en el norte de Israel, ¿verdad? Pues, pasando Samaria, en Galilea, y ahora va en dirección a Jerusalén, y normalmente la ruta que toman es por el río, y pasa por esta ciudad de Jericó que está al noreste de Jerusalén, está cerca del río y encima o por el norte del Mar Muerto. ¿Okay? Él está pasando por esta ciudad que se llama Jericó. Y dice, un hombre llamado Zaqueo, que era jefe de los recaudadores de impuestos y era rico, trataba de ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, ya que Zaqueo era de pequeña estatura. Tenemos esta persona que a los ojos de Israel, a los ojos de los fariseos, de los judíos, es una persona despreciable. Y no solamente es una persona despreciable, es el jefe de los despreciables. Es el de los traidores. Porque estas personas son recaudadores de impuestos, que para los israelitas era peor que una prostituta. Y esta persona no solamente era un recaudador de impuestos, era el jefe de los recaudadores de impuestos. Y obviamente era rico por su práctica, por la práctica que llevaba de recaudar impuestos. Normalmente no solamente recaudaban impuestos, sino eran corruptos. Robaban a la gente, robaban al pueblo. Y nos dice que era bajito, una persona bajita, y por eso él deseaba ver a Jesús y se tuvo que subir a este árbol para poder ver. Entonces el versículo 4 dice, corriendo delante se subió un árbol sicómoro, y así lo podía ver, porque Jesús estaba a punto de pasar por allí. Cuando Jesús llegó al lugar, miró hacia arriba y le dijo, Zaqueo, date prisa y desciende, porque hoy debo quedarme en tu casa. Entonces se apresuró a descender y lo recibió con gozo. Al ver esto, todos que hacían murmuraban. Ha ido a hospedarse con un hombre pecador. Quiero detenerme aquí un momento. Fíjense que Jesús está pasando y Jesús sabrá quién es Zaqueo. Claro que sí.
¿Sabe los pecados de Zaqueo? Por supuesto que sí. ¿Sabe el tipo de persona que es? Absolutamente. Y a esta persona le dice, yo me quiero quedar en tu casa. Y para el pueblo judío, para los israelitas, especialmente para los fariseos, es una ofensa. ¿Cómo me voy a quedar? ¿Cómo ni siquiera voy a entrar a la casa de un recaudador de impuestos, de un pecador tan grande como esta persona? Era como entrar a la casa de una prostituta. Eso era un no, jamás. Pero Jesús le dice, yo me voy a quedar en tu casa. Y a mí me encanta cómo reacciona Zaqueo. Y esto es muy importante, porque Jesús le está diciendo algo y si viéramos que es un pecador, que es una persona que rechaza a Jesucristo, que es una persona que no quiere a Dios, no reaccionaría de la forma que está reaccionando este hombre. ¿Cómo reaccionó? Bajó inmediatamente. Bajó inmediatamente. ¿Y cómo lo recibió? ¿Cómo recibió a Jesús? ¿Cómo recibió el llamado de Jesús? Con gozo. No lo recibió con tristeza, no lo recibió como una obligación, no lo recibió como que pues no me queda más remedio, sino con gozo y alegría recibió el llamado de Jesús. ¿Cómo hubiese reaccionado un fariseo si Jesús le hubiese hecho la misma petición? Son cosas que tenemos que ir pensando mientras estamos estudiando la palabra. Dice, versículo 8. Pero Zaqueo, puesto en pie, dijo a Jesús, Señor, la mitad de mis bienes daré a los pobres, y si en algo he defraudado a alguien, lo restituiré cuadruplicado. ¿Y, y cómo le responde Jesucristo a estas palabras de Zaqueo? El versículo 9. Hoy ha venido la salvación a esta casa, le dijo Jesús, ya que él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. La declaración de Jesucristo es inmensa en este llamado. Porque tenemos al peor de los pecadores en Israel. Pero fíjense que esta persona tiene una curiosidad por Jesús. Hay algo ya obrando en su corazón. El Espíritu de Dios ya está obrando en esta persona. Y lo vemos desde que tiene el deseo de siquiera ver a Jesús. Y se trepa a un árbol para poder verlo. Y cuando Jesús lo ve y lo llama, ya Jesús sabía lo que iba a pasar. Obviamente. ¿Qué hace Zaqueo? Se postra frente a Jesús, se pone frente a Jesús. Y lo primero que le dice es, Señor. Curioso. Le está dando, ¿qué? Un puesto de altura. Todo lo contrario a lo que hacían los fariseos y los saduceos y los líderes de Israel. Se humilló delante de Jesús, lo exaltó y se humilla a él, porque ¿qué hace? Él se arrepiente de su pecado. ¿Cómo sabemos que se arrepintió de su pecado? Por lo que sale de su boca. Cuando en Israel, lo que dice la palabra es que cuando nosotros nos arrepentimos de nuestras maldades, hay maldades que nosotros tenemos que hacer restitución. Por ejemplo, si yo le robé a mi vecino $100 y yo me doy cuenta por Dios que wow, hice maldad, me arrepiento, la verdad que nunca debí haberle hecho ese daño a mi vecino. Le robé $100. Con arrepentirme no es suficiente. Yo le hice un mal a mi vecino. Yo debo hacer restitución, yo debo devolverle lo que le quité, ¿no? Y en el Antiguo Testamento, si estudiamos el Antiguo Testamento, vemos que era costumbre, ya era parte de la tradición, no sé si tradición o ley, no me acuerdo bien ahora mismo, pero era parte de restituir más un 20%. Entonces se le devolvería a mi vecino $120. ¿Verdad? Me arrepiento, te hice mal, toma, te devuelvo y con ganancia, con intereses. Sin embargo, no solamente Zaqueo está haciendo eso, él lo hace extra. Él dice, yo voy a restituir 4 veces más de lo que robé. Y voy a repartir la mitad de lo que me quede a los pobres. Eso es un corazón humillado.
Eso es un corazón que cree y eso es un corazón arrepentido. Porque nuestras palabras tienen que ir a la par de nuestras acciones. Yo no puedo decir, me arrepiento y creo, pero en mi vida no hay un cambio. Pero sí debo decir, yo creo, me arrepiento y va a haber un cambio porque quien yo era ya no vive en mí, ahora Cristo vive en mí, ahora el Espíritu de Dios está en mí y yo no voy a poder vivir como yo vivía antes porque Dios ha hecho un cambio en mi vida. Y ese es el ejemplo de Zaqueo. Obviamente Jesucristo nos confirma que Zaqueo no solamente creyó en él, sino que se arrepintió y fue salvo, fue limpiado. La obra de Cristo se le aplica a Zaqueo. Tenemos que siempre recordarnos, mis hermanos y mis amigos que nos escuchan, somos salvos por gracia a través de la fe, no por obras para que nadie se gloríe. Pero una fe que salva siempre va acompañada de obras. ¿Qué quiere decir con eso? Que la fe verdadera, como la de Zaqueo, siempre va a darse a demostrar en la vida de esa persona. Por lo tanto, nuestra forma de hablar va a cambiar, nuestra forma de vivir va a cambiar y va ahora a imitar lo que dice la Biblia, que es el carácter de Dios. ¿Me entienden? Me encanta esta historia porque tenemos lo peor de lo peor y cómo es transformado por el poder de Dios, cómo es transformado por el mensaje, cómo es Cristo recibe a lo peor y lo transforma y lo declara santo y lo adopta en sí para que ahora Zaqueo es llamado hijo de Dios. Y mire cómo dice, él es hijo de ¿quién? De Abraham. ¿Y Abraham es quién? El padre de la fe. Por lo tanto, claramente está diciendo que este hombre ha sido insertado en Israel porque el verdadero Israel es ¿quién? Quien tiene fe como Abraham. ¿Y qué nos recuerda Jesucristo al final de esta oración? Que el Hijo del Hombre, Él, ese es su título divínico, ¿verdad? Mesiánico, perdón. Su título mesiánico, que le fue dado en el libro de de Daniel, ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Zaqueo estaba perdido en sus pecados, estaba perdido en su avaricia, estaba perdido en el amor al dinero, pero Cristo lo salva. Y de la misma forma que Cristo salvó a este pecador, que era lo peor de lo peor, Cristo puede salvar a cualquier persona que me esté escuchando ahora mismo. Cristo me salvó a mí de ser lo peor de lo peor. Y Cristo te puede salvar a ti de ser quien tú eres. Lamentablemente, todos nacemos, ¿qué? Pecadores. Nacemos con una naturaleza de pecado y desde pequeño estamos haciendo lo que el cuerpo quiere, lo que nos da la gana, en contra de la palabra de Dios, en contra de la voluntad de Dios. En diferentes gradientes, sí, pero como quiera en contra. Y el problema es que la paga del pecado es muerte. No solamente muerte física, sino muerte espiritual. Por eso Cristo habla tanto del infierno y nos advierte tanto del infierno porque es real. Es castigo por nuestras malas acciones. Es castigo divino. Pero Cristo dice aquí que Él vino a ¿qué? A buscar y a salvar lo que se había perdido. Él no vino a buscarte para enjuiciarte. Él vino a buscarte para rescatarte de tus pecados, de ti mismo. Y salvarte. Para borrar tus pecados, para perdonar tus pecados, para librarte de la esclavitud del pecado y traerte a su luz admirable, traerte la vida nueva en Cristo Jesús y darte vida eterna y resurrección de los muertos. ¿Qué tienes que hacer? Lo que hizo Zaqueo. Zaqueo creyó y Zaqueo se arrepintió. Y basado en esa fe,
Y en esa decisión, él confesó, Jesucristo es mi Señor, lo creyó en su corazón y de ahí en adelante empezó su cambio de vida. Eso es lo que tienes que hacer. Créelo en tu corazón, confiésalo con tu boca, arrepiéntete de tus pecados y desde ahora en adelante empieza a cambiar. Empieza a ser más como Jesús y menos como tú. Y si por mala pata, y Dios no lo quiera, caes en pecado otra vez después de haber tomado esta decisión, no te rindas. El Señor Jesús nos dice que si nosotros nos arrepentimos y pedimos perdón, Él es fiel y verdadero y Él es nuestro abogado en el cielo, intercediendo por nosotros delante del Padre para perdonar nuestros pecados y restituirnos. De ahora en adelante, si tú crees esto y tú haces ese arrepentimiento y ese cambio de vida con fe en tu corazón en Cristo Jesús, vas a ser salvo y vas a llegar hasta el final, porque el que empezó la obra en ti, que es Dios, la va a terminar. Ese es el mensaje del Evangelio. De esto se trata todo. De yo recibir el Evangelio, vivir con gratitud y alegría de acuerdo a esa palabra y contársela a otras personas. Eso fue lo que vino a hacer Jesús. Él hizo la obra, le da la palabra a los apóstoles, a los discípulos, y antes de irse le dice que vayan por el mundo entero y hagan discípulos, y bautícenle, y enséñenle. ¿A qué? A vivir de acuerdo a la Biblia, a vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Nada más. Es fácil, es sencillo. El Evangelio es bueno, es gozoso, es alegre, es fácil y es de gran beneficio y es algo que debe ser compartido. Eso es todo. Por eso me encanta esta historia de Zaqueo. Porque es fácil de ver lo que Dios hace. Y lo hace en Zaqueo, lo ha hecho en mí y lo puede hacer en ti. O ya lo hizo en ti. Gloria a Dios. La gloria es para Dios. Y únicamente Él merece la gloria y la alabanza. Bueno, seguimos con nuestra historia en el día de hoy. Ahora vamos a ver cómo Jesús explica la parábola de las 10 minas. ¿Y por qué esta parábola es tan importante? ¿Okay? Vamos a ir leyendo y vamos a ir explicando. Dice, estando ellos oyendo estas cosas, Jesús continuó diciendo una parábola porque Él estaba cerca de Jerusalén y ellos pensaban que el reino de Dios iba a aparecer de un momento a otro. Voy a parar aquí. Fíjense cómo empieza diciéndonos el porqué de la parábola. Jesús está subiendo a Jerusalén, está con sus apóstoles y sus discípulos, y ya varias veces Él le ha dicho, yo voy a morir, yo voy a morir, yo voy a morir, al tercer día resucitaré, y le está advirtiendo, pero ellos como que no lo captaban, como que no lo entendían. Y todavía tenían en la mente esta idea errónea de que Jesús, como es el descendiente de David, como es el rey que había de venir, como es el Mesías, iba a tomar su trono físicamente, aquí y ahora, iba a sacar a los romanos y iba a establecer el reino de David aquí. Y Jesucristo se lo ha explicado ya varias veces, pero ellos todavía no lo comprenden en su totalidad. Y debido a esto, Jesucristo otra vez les advierte, pero esta vez utilizando una parábola. Y utiliza la parábola de las 10 minas. Y vamos a ver qué fácil de entender es cuando tenemos la perspectiva correcta de cuál es el propósito de esta parábola. Número 1, quiero explicar lo que es una mina. Es una traducción prácticamente fonética, literalmente fonética del griego que es utilizado en esta parábola. Y realmente es fácil de entender. Es un valor de peso, ¿verdad? Es una cantidad. Recuerden que estas personas antes tenían monedas de metal, de oro, de plata, etc. Y es el peso de esa moneda, el peso en oro, el peso en plata. Mayormente en minas se utilizaba más para plata y equivalía a 3 meses de salario, de sueldo.
¿Ok? Recuerden que un denario era un día. Esto es más o menos que 90 denarios, más o menos, 90 100 denarios. Son 3 meses de sueldo. Es una cantidad considerable. No es tanto como los talentos, la parábola de los talentos. El talento es mucho más. Pero es una cantidad considerable, ¿no? Es un tesoro pequeño, vamos a ponerlo así, en comparación con los talentos. Pero más o menos eso es eso es lo que significa. Y se traduce tanto en inglés como en español, minas. No se trata de una mina de ir a sacar cobre o oro de la tierra, no. Se trata de una cantidad de dinero, vamos a ponerlo así. Entonces, el versículo 12 dice, por eso dijo, cierto hombre de familia noble fue a un país lejano a recibir un reino para sí y después volver. ¿Qué quiere decir? Cierto hombre de familia noble, porque ¿qué? Es hijo de Dios, es rey, fue a un país lejano, vino a donde se encarnó una virgen, vino a la tierra, ¿y a qué vino? A recibir un reino para sí, cosa que él logra, obviamente viviendo una vida perfecta, muriendo en la cruz como le fue dicho que hiciera, y resucitando al tercer día por su santidad y por el poder de Dios. Y después dice que después que recibe el reino para sí, dice después volver. O sea que ya tenemos que ir viendo en la mente, teniendo en la mente de que hay dos venidas. La primera y la segunda. La primera es cuando Jesucristo viene y se encarna, muere, resucita y asciende. Número uno. Y la segunda es lo que estamos esperando, que Él regrese. Porque Él prometió que iba a regresar. Él prometió que estaba haciendo casa para nosotros, ¿verdad? Y por lo tanto, la iglesia entera, desde que Él asciende hasta el día de hoy, sigue esperando la promesa de Jesucristo, que Él iba a volver en el tiempo indicado y apropiado. Y para ver cuándo va a ser ese tiempo indicado y apropiado, tenemos que estudiar un poquito mejor, por ejemplo, el libro de Primera de Pedro. ¿Okay? Pero el punto es este, que hay un propósito. El propósito es ver que hay dos tiempos. Dice el versículo 13, llamando a 10 de sus siervos, les repartió 10 minas y les dijo, negocien con esto hasta que yo regrese. Pero sus ciudadanos lo odiaban y enviaron una delegación tras de él diciendo, no queremos que éste reine sobre nosotros. Él viene, porque el versículo 15 dice, y al regresar él, hasta el versículo 14 es su primera venida, él vino y hay dos tipos de personas, hay dos grupos de personas. Están sus siervos, apóstoles y discípulos, cristianos, ¿verdad? Y están el resto de la población, especialmente si nos enfocamos un poquito en la idea de los israelitas. Y los siervos reciben una mina, cada uno, un valor, un tesoro. Y fíjense que esta vez todos reciben la misma cantidad. Todos reciben la misma medida. ¿Por qué? Porque esta vez no se trata de talentos, el cual el Espíritu de Dios obra y da a cada uno de nosotros de manera diferente. Por eso es que todos los cristianos tenemos diferentes talentos y diferentes medidas de talentos. Para que esos talentos son puestos en nosotros para la edificación y el beneficio de la iglesia. Esto no se trata de eso. Porque vemos que son todos iguales. Es una medida diferente, no es un talento, es una mina. Y lo que tenemos que ver es que esto se enfoca más en lo que es el Evangelio, en la responsabilidad del creyente de ponerlo en práctica y proclamarlo y de vivirlo. En otras palabras, de ser un siervo fiel con lo que se nos ha dado a cada uno de nosotros. Se nos ha dado un mismo evangelio, una misma fe, un mismo bautismo, un mismo Dios, una misma salvación. Y entonces Dios está diciendo, yo les di esto a ustedes por igual, para que hagan negocio, en otras palabras, para que lo inviertan y lo pongan en práctica y lo multipliquen. Porque la idea de todo negocio es ¿cuál? Yo tengo $1, quiero 2.
Yo tengo 2, quiero 4, ¿no? La multiplicación. Pero también hay otro grupo de personas que odian a este noble y no lo quieren como rey. Y obviamente ya estamos viendo la imagen, ¿no? Donde estos fariseos, estos líderes religiosos, este grupo de personas, aparte de los líderes que también odiaban a Jesús, se demuestra ese odio y esa negación en la forma como tratan a Jesús. Y el clímax, ¿no? El punto culminante es cuando le dicen a Poncio Pilato, no es mi rey es César, ejecútalo y su sangre caiga sobre nosotros. El odio es tanto que prefieren decir que César, que es su opresor, el que le cobra los impuestos, el que los mata, el que los crucifica, no, ese es mi rey. Y este que vino a dar su vida por nosotros, este no es mi rey. Mátalo y que su sangre caiga sobre nosotros. Díganos si eso no es odio. Un odio ilógico. Y eso es lo que está diciendo el Señor Jesús. Entonces, el versículo 15 ya empieza a hablar cuando Jesucristo regrese por segunda vez. Dice, y al regresar Él, después de haber recibido el reino, porque Jesucristo ya tiene su reino, está reinando con gloria y con poder ahora mismo. No lo está haciendo desde la Jerusalén física, lo está haciendo desde el reino de los cielos, en su trono, sentado a la derecha del Padre, donde todo ya ha sido puesto bajo sus pies. Por eso es que dice, después de haber recibido el reino, Él regresa. Y lo primero que hace, fíjese que lo primero que hace es ¿cuál? Mandó a llamar a su presencia a aquellos siervos a los cuales le había dado el dinero para saber lo que habían ganado negociando. Fíjense que lo primero que hace Jesús cuando viene es pues, buscar a su pueblo, buscar a la iglesia, buscar a los suyos. ¿Dónde están mis siervos? Traigan a mis siervos. Pero no solamente quiere verlos, sino que quiere que rindan cuentas. Y esta es la idea de el tribunal de Cristo. El juicio comienza por la casa. La casa somos los creyentes. Nosotros tendremos y vamos a rendir cuentas delante del Señor Jesús por todo lo que hemos hecho. Tanto bueno como malo. Eso lo explica Pablo muy claro en las cartas de Corintios. Entonces, y él dice, ok, versículo 16. Se presentó él el primero diciendo, Señor, su moneda se ha multiplicado 10 veces. Y él le dijo, bien hecho, buen siervo, pues puesto que has sido fiel en lo muy poco, ten autoridad sobre 10 ciudades. Y aquí es que viene la idea de que lo que Jesús nos está pidiendo que hagamos, realmente no es mucho, es poco. Y no solamente es poco, es Dios quien hace la obra a través de mí, es el Espíritu que me capacita, es Dios quien mueve todo alrededor mío para que esa obra que Él dijo que yo hiciera se llevara a cabo. Y yo lo único que tengo que hacer es serle fiel y obediente. Él se encarga del resto. Por eso fíjense como la persona le dice, su moneda se ha multiplicado. Él no dice, yo la multipliqué, yo hice esto, yo hice lo otro, porque no se trata de nosotros. La obra la hace Dios. Nosotros simplemente estamos aquí, nos ponemos disponibles, nos somos fieles y obedecemos lo que Él dice que hagamos. Y obviamente esa persona recibe una recompensa de igual mesura de lo que Él hizo. Fíjate cómo Dios nos los pone para que lo podamos entender. Lo multipliqué 10 veces, pues 10 ciudades. La idea de esto es que entendamos que la recompensa o el castigo que Dios da es justa. Al que trabaja más, Dios le recompensará más. Al que trabaja menos, Dios le recompensará menos. Eso lo vemos no solamente aquí,
También lo vemos en Corintios cuando Pablo está hablando de que nos presentaremos frente al tribunal de Cristo y nuestras obras serán evaluadas pasando por fuego. Perdón. Y así sucesivamente. Esto no se trata de salvación. Somos salvos porque por gracia a través de la fe, porque hemos creído, nos hemos arrepentido y hemos decidido seguir a Cristo. Pero hay una recompensa por nuestras obras, hay una recompensa por nuestra fidelidad. Y es algo que estamos viendo aquí y como dije anteriormente, también lo vemos en Corintios. Entonces, 18, viene el segundo y dice, su moneda, Señor. Otra vez escuchamos lo mismo, ¿no? Su moneda, Señor, se ha multiplicado 5 veces. Dijo también a el Señor Jesús, y tú vas a estar sobre 5 ciudades. O sea que estamos viendo lo que acabo de explicarle, que la recompensa va en medida a la obra, a la fidelidad, a lo que se sacrifica, a lo que se hace por Dios. ¿Okay? A los frutos, vamos a ponerlo así. Entonces, y ahora viene la mala noticia, versículo 20. Y vino otro diciendo, Señor, aquí está tu moneda, que he tenido guardada en un pañuelo, pues a usted le tenía miedo, porque es un hombre exigente, que recoge lo que no depositó y ciega lo que no sembró. Esas son palabras de un siervo amor que ama a su Señor. Yo creo que no. Él tiene miedo y fíjese cómo dice que él reconoce que este Señor, que es Jesús, es exigente, que recoge lo que no depositó y siga lo que no sembró. En otras palabras, lo que él está diciendo es, tú eres sumamente poderoso y yo tenía miedo y escondí lo que tú me diste, pero como tú eres poderoso, tú vas a hacer la obra, tú no me necesitas a mí. ¿Qué dice el versículo 22? Y Jesús le contestó, siervo inútil. Fíjese que no lo llama enemigo, ni nada por el estilo, sino le dice siervo inútil. Por tus propias palabras te voy a juzgar. ¿Sabías que yo soy un hombre exigente, que recojo lo que no deposité y que ciego lo que no sembré? Entonces, si lo sabías, ¿sabes? Dios no está diciendo que es mentira, si lo está diciendo, ya tú lo sabías, ¿por qué no pusiste mi dinero en el banco y al volver yo lo hubiera recibido con intereses? Porque fíjense que Dios no está diciendo, toma aquí esta mina, o este tesoro, o esto que te estoy dando, y quiero que lo multipliques 10 veces, o 20 veces, o 30 veces. Simplemente dice, ponlo en práctica. Haz negocio. Ejecútalo. Úsalo. Y al que lo hizo por 10, recibió su recompensa. Al que lo hizo por 5, recibió su recompensa. Y si este hombre lo hubiese puesto en una cuenta de banco, ¿no? La idea es que va a recibir un poquito de ganancia, porque los bancos no dan mucho interés. Pero que hubiese podido presentarle a su señor un poco de ganancia. Mira, lo puse en práctica, mi forma de ejecutar el llamado y la obra fue de esta forma, y esta fue la ganancia que obtuve para ti. Jesús hubiese estado contento con eso. Pero no está contento ahora porque este hombre no le fue fiel. Este hombre fue un vago que se dejó llevar por quién es Dios, que es poderoso, que puede hacer lo que él quiera y decir, pues, yo como tengo miedo, me voy a quedar aquí. Total, que Dios puede salvar a quien quiera y no me necesita a mí para eso. ¿Hemos escuchado eso antes? Pero ¿qué nos está diciendo Jesús aquí? No, no se trata de quién yo soy, se trata de lo que yo te estoy diciendo que hagas, que lo pongas en práctica, que pongas lo que yo te he dado a moverse, a generar más. Y si lo vemos como el Evangelio, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que vivir el Evangelio, tenemos que proclamar el Evangelio,
tenemos que modelar el Evangelio para que la gente vea a Jesús, vea su pecado y venga a Cristo. Alguna gente lo van a hacer al 10 por 1, otros al 5 por 1, y algunos se supone que Jesús está diciendo, no te ganaste ni siquiera uno, no le predicaste el Evangelio ni siquiera a una persona. ¿Cómo es posible? Esa es la indignación de Jesús. Y lo castiga. Quítenle la moneda y désenla al que tiene 10. Y ellos le dijeron, Señor, él ya tiene 10 monedas. Jesús les dice, les digo que a cualquiera que tiene más, más se le dará dado, pero al que no tiene, aún lo que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Eso quiere decir que esta persona que no fue fiel a Dios va a entrar al cielo de la forma que describe Pablo cuando está hablando del tribunal de Cristo. Pablo describe que va a haber personas que van a pasar por el fuego, sus obras van a ser expuestas, y van a haber personas que van a tener obras de piedras preciosas y de oro. En otras palabras, van a tener obras muchas, ¿no? Como esta persona multiplicó por 10, multiplicó por 5, y esas personas van a recibir recompensa. Pero va a haber, dice Pablo, que va a haber personas que van a pasar por ese fuego y todas sus obras, toda su vida va a ser quemada como si fuera paja, como si fuera hoja o madera, y no va a quedar nada, y va a entrar al cielo como quemado, en otras palabras, sin nada que ofrecerle a Jesús, nada de obras, nada de nada, simplemente por pura gracia y sin fidelidad a Dios. Sin obras para Dios, sin frutos para Dios. Es posible que esta persona represente a esa otra persona. Una persona que lo que Dios le dio se le quita y entre al cielo, entre a la presencia simplemente en vergüenza. Pero entonces el Señor Jesús dice, cuando yo regrese voy a lidiar con mi iglesia, voy a lidiar con mis siervos primero, pero no se queda ahí. Fíjense el versículo 27. Ahora le toca a los otros ciudadanos, a las otras personas que no querían a Jesucristo, no querían que Jesucristo reinara sobre ellos. Por eso nosotros decimos, Jesucristo es mi Señor. ¿Cuál es la idea del Señor? Que el Señor, Él se señorea de mí, que Él tiene autoridad sobre mí, que yo le pertenezco, que mi voluntad ya no es mi voluntad es su voluntad. Por lo tanto, Él es mi rey y se supone que yo haga lo que mi rey diga, cuando Él diga y como Él diga. Esa es la idea del Señor. Ya no es mi voluntad, ya no es lo que yo quiero, es Cristo quien vive en mí, por lo tanto yo hago la voluntad de Dios. Estas otras personas no querían que Jesús reinara sobre ellos. Ellos querían hacer su voluntad y no la voluntad de Dios. Y a estas personas, el versículo 27 dice, pero a estos mis enemigos, que no querían que reinara sobre ellos, tráiganlos acá y mátenlos delante de mí. Eso nos debe recordar a qué. Nos debe recordar en Revelación o Apocalipsis, al final, cuando todo el mundo viene a juicio, los libros se abren y si eres culpable, te van a enviar al lago de fuego automáticamente, que es la segunda muerte. Que ahí es donde van a enviar al diablo y sus ángeles y el anticristo y todas esas personas. Lamentablemente, todas estas personas también van a ir a ese lugar, a ese destino horrible, por causa de su rebeldía, de su incredulidad y de su deseo de no ser dominados por Dios y que Dios nos reine sobre ellos. Pero es un engaño del diablo, ¿por qué? Porque al fin y al cabo, ¿está Jesús ejerciendo señorío sobre estas personas? Claro que sí, si no, no pudiera ejecutar la ley sobre ellos. El enemigo, el diablo, engaña a las personas. Les promete cosas mentiras, cosas falsas, cosas que le dicen, no, Dios no existe,
tú puedes hacer lo que te dé la gana, tú eres una buena persona, tú no le haces daño a nadie. Y te mete en la mente toda esa mentira para que tú no te des cuenta de que necesitas un Salvador, de que necesitas arrepentirte y de que Jesucristo es tu Señor. Y como tu Señor debes someterte a Él, debes creerle a Él, debes arrepentirte y seguirle a Él. Y Él es un buen Señor, Él nos da muchas oportunidades, pero llega el momento donde la oportunidad se acaba. Para algunas personas la oportunidad se acaba antes de que se acabe su vida. Para muchos otros la oportunidad se acaba en el momento que mueren. ¿Cuándo se acaba tu oportunidad? La realidad es que no lo sabemos, ¿verdad? El llamado que yo te hago, si aún no eres cristiano, créele a Jesús. Es un Dios de amor, lo demostró en la cruz, hizo lo que Él no tenía que hacer para que tú y yo tengamos salvación. Y no seas como estas personas del versículo 27, que por su terquedad, por su necedad, por su incredulidad y por su deseo de ser Señor y dueño de su propia vida, decidieron rechazar a Jesús y recibir el castigo que merecen. Yo espero en Dios que ese no seas tú. Yo espero en Dios que tú puedas ver la realidad y puedas arrepentirte y creerle y seguirle, porque no hay nada mejor que puedas hacer. No hay una vida mejor y todo lo demás es un engaño del enemigo. Bueno, hasta aquí llegamos el día de hoy. Vamos a tener que cortar este capítulo en dos secciones porque es muy largo. Ya vimos lo de saqueo, ahora vimos la parábola de las minas. Espero que esto haya sido de bendición para ustedes. Te exhorto que compartas estos videos con otras personas para que otras personas también vengan a Jesucristo, vengan al conocimiento de la verdad, se puedan arrepentir y creer y tener vida eterna en Cristo Jesús. Te pido que te suscribas al canal para que el algoritmo siga compartiendo estos videos con otras personas y podamos alcanzar a más personas en Latinoamérica. Que el Señor te bendiga y hasta luego. Continuaremos la próxima semana con la segunda mitad de este capítulo. Adiós.